É uma alegria muito grande ter o Henrique com a gente aqui hoje. Queria convidar o Henrique para vir andando para cá. Henrique Pinedo, ele é de uma ONG chamada Compassion. Muitos aqui conhecem, devem ter até alguma parceria com a Compassion. Ele mora nos Estados Unidos e é o coordenador para a região da América Latina. O Henrique Pinedo, bom, querido. E esse ano a gente pensou que era até difícil trazê-lo, porque ele é uma pessoa viaja muito, tem muita responsabilidade, mas foi uma alegria muito grande quando a gente mandou o convite e ele pronto, aceitou. O Henrique, ele é criador do movimento Juntos pela Anies, muitos de vocês aí talvez conhecem. Tivemos um encontro muito grande aí em Campinas. Você lembra que ano, Henrique? 2004, teve um encontro em Campinas. Então, é uma alegria, viu, Henrique, ter você aqui conosco. E nós vamos abrir o nosso encontro de uma maneira em alto nível com o Henrique aqui conosco. Então, que Deus possa te abençoar, meu irmão. ¿Cómo va, hermanos queridos? Eso es lo único que sé en portugués. No va a ser un placer para mí, pero va a ser todo un jeito para vocês escucharme. Voy a tratar de falar en portuñol. Si você no entiende, pregúntele a Wellington él puede ayudarles. Pero es un placer para mí estar aquí con vocês. Estive 8 años atrás aqui em Fortaleza e gostei muito de uma palavra muito difícil para mim, pero muito gostosa quando la probé. Se chamava caranguejo. Caranguejo, bem difícil para mim. Em espanhol é cangrejo. E caranguejo era... Pero gostei muito, é muito delicioso aqui la comida especial aqui em Fortaleza. Y quisiera también decirles que una de las condiciones que dije a Wellington para aceptar la invitación era que me inviten para el 9º encuentro en junio, ¿no? En 2014, aquí para la Copa del Mundo. Eso fue mi pedido, si me invitan para estar ahí en la Copa del Mundo también. Esa es una piada, no sé si entendieron, pero era una piada. Bom, una alegría estar aquí con vocês. La verdad que me hubiese gustado escribirlo en portugués, pero yo sé que vocês entienden mucho de español, ¿no? Cuando falamos hay muchas palabras parecidas y cuando no entienda digan amén siempre, no ten problema, ustedes digan amén y yo voy a sentirme muy bien. Cuando me pidieron que compartiera con vocês acerca del tema de las bases bíblicas para la misión de la iglesia en el tema de protección de la niñez, dije, va a ser muy bueno trabajar esta dimensión y déjenme ver cómo entro en mis notas aquí también, porque entonces dije que me gustaría compartir con vocês 3 perspectivas que deben estar caminando muy juntas, muy pertas, en tensión, pero muy pertas. El tema de la protección de la niñez, uno lo puede ver solamente y victimizar al niño, a la crianza o al menino, a la menina, y verlo solamente como víctima y que es una entrada. Pero también quisiera que lo veamos como un agente de transformación y un sujeto que Dios lo ve como persona y que puede ser muy importante también en cualquier estrategia que hagamos de campaña de protección de la niñez. El niño y la menina y el menino pueden también participar de una forma muy activa en su autoprotección. Entonces, esas 3 perspectivas que las meninas y meninos como huérfanos y próximos que son vulnerables y que requieren de justicia y compasión, que requieren de nuestra protección. La segunda, niños o meninas y meninos como seres humanos,
seres humanos, personas creadas a la imagen de Dios, con dignidad, que tengan algo que contribuir, que tengan algo que ser respetado y que tenemos que considerarlo. Y meninos y meninas como metáforas del reino, agentes de la misión y canales de la revelación de Dios, que pueden también ser parte importante en la propuesta de cualquier estrategia que nosotros querramos hacer en el tema de la protección. Bajo esas perspectivas voy a tratar de compartir el tema. ¿Entienden hasta ahí o me voy a frustrar si me dicen no entendí nada? ¿Entendieron? Ok. Si digo alguna herejía, me van a perdonar porque le voy a echar la culpa al portuñol. Muy bom. Bom, yo quisiera empezar diciendo que hay algunos temas que aparecen en la Biblia que parecieran ser muy cercanos a situaciones y realidades en las que pasan crianzas, meninos y meninas en nuestras ciudades en Latinoamérica. Y un tema que me impactó mucho hace un tiempo atrás cuando leía Joel 3:3. Dice así, en el tema que ustedes van a abordar mucho y les felicito que vayan a hacer ese trabajo de prevención y de campaña por el tema de tráfico, medidas de prevención contra el tráfico y el comercio sexual. Pero este pasaje dice así en Joel 3:3. Cambiaron niños o cambiaron meninos por prostitutas y para emborracharse, para tomar, vendieron meninas por vino. ¿Se entiende? Hubo una transacción. El pueblo que dominaba en ese tiempo al pueblo de Israel manejaba como comercio, como instrumentos de comercio, tanto a meninas como meninos. Y todo era para satisfacer los deseos y necesidades complejas que tienen los adultos. Cambiaban meninos por prostitutas. Era parte de la transacción que hacían. Y para emborracharse, para tomar, para alegrarse, vendían niñas o meninas por vino. Eso era parte de la situación de dominación en que se encontraba muchas veces el pueblo de Israel. El tema de tráfico de esclavos, el tema de la venta de esclavos también era normal en esas épocas. En Génesis 37:28 nosotros lembramos de la historia de José, ¿no? José fue vendido por 20 monedas de plata y después conocemos la historia de Josué. Pero la historia de Josué empieza siendo vendido como esclavo. Era interesante ver que hace 7 años atrás, yo estuve en Córdoba, Argentina, y estábamos tocando un tema sobre la importancia que la iglesia debe tener, incluyendo a las crianzas, a los niños, a las meninas, dentro del trabajo de la iglesia, dentro del corazón de la iglesia. Se llamaba el esfuerzo Niñez, Iglesia e Inclusión. Y dentro de ese diálogo, este tema lo compartíamos y dialogamos mucho. Y uno de los comentarios que surgió por ahí, y que lo lembro mucho, fue: ¿qué relevancia tienen estos temas para con nosotros ahora? Decía. Este tema de esclavitud de José, este tema de que los niños sean vendidos y cambiados por prostituta. Ahora, eso fue hace 7 años, y no creo que sea solamente por el tema que tuvimos esa vez, pero ahora es el 2º año consecutivo que tienen eventos, un encuentro sobre trata y esclavitud allá en Córdoba, en Villa María. ¿Cuántos son del Ejército de Salvación? Allá está el hermano, ¿no? El Ejército de Salvación estuvo el año pasado allá de Brasil, mostrando un tremendo trabajo que hacen aquí en Brasil. Pero este tema realmente es tan actual ahora con el tema de la esclavitud moderna y como más de 1 millón de niños y de meninas y meninos entran al comercio sexual cada año, que es importante que la iglesia lo entienda y lo vea de una forma importante dentro de su misión.
Una más. Pero decía que a veces la iglesia no está viendo lo que está pasando en las calles o en las situaciones que vemos. Yo estuve hace 8 años aquí y me sorprendí mucho de meninas al frente del hotel donde estábamos. Creo que era un hotel un poco más allá. Pero meninas que se ofrecían como parte del comercio sexual aquí en las playas. Y yo pregunté, ¿y qué hacen aquí? Las iglesias están haciendo algo sobre ese tema. Me decían que habían algunos esfuerzos, pero no era muy articulado, no estaba siendo muy fuerte. Pero estos temas estaban ahí latentes. La iglesia necesitaba ver un poco más lo que estaba pasando y creo que está sucediendo ahora. El tema está más visible y las iglesias pueden observar con más nitidez lo que está pasando. Bueno, quiero ir pasando rápidamente, pero también habían altares de sacrificios de meninos y meninas en los tiempos del Antiguo Testamento, sacrificios en los altares de Moloch, para pasar por el fuego a sus filias, en sacrificio a Moloch se daban muchos de estas ceremonias, en Jeremías 32, 35, y en Levítico hay una voz que se levanta de Dios, muy fuerte, muy pertinente, creo también para este tiempo, diciendo, yo mismo me opondré en contra de ese hombre que esté sacrificando a sus filios. Temas que eran parte de una realidad. Los nuevos altares modernos ahora tienen otro tipo de formas de plantearnos los altares modernos para sacrificar a nuestras crianzas, pero siguen existiendo también nuevas formas de sacrificio. Estos efectos de la globalización masiva, la pobreza, la injusticia, la violencia, son parte de esos nuevos modernos altares. Entonces, una más, era solamente una introducción para poderles plantear que uno de los temas que creo yo son relevantes para América Latina y para Brasil, creo que deberíamos regresar a algunas fuentes importantes como la participación clara que Dios pone del pueblo de Dios en favor de los huérfanos, viudas y extranjeros. ¿Me entienden? Los huérfanos, ¿cómo se dice? Los órfanos, viudas y extranjeros. Qué difícil. Pero más fácil para que se le quede. Aparecen más de 30 veces estos grupos juntos, huérfanos, viudas y extranjeros, que la mejor traducción en las mejores revisiones es refugiados y migrantes. No eran los extranjeros que venían con sus grandes mochilas y con mucho dinero, no. Eran aquellos refugiados que iban a buscar auxilio y iban a buscar cobijo en otros pueblos. A esos que eran vulnerables, Dios tenía un llamado muy fuerte. Como aparece en Deuteronomio 10, 18 y Salmo 68, 5. El Señor se pone muy claramente del lado de ellos y dice, yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de órfanos, ¿no? Y defensor de viudas, ¿no? Es Dios en su santa morada. Una expresión que creo que debe marcar la misión de la iglesia también. Si en el corazón de Dios está una carga especial por los que se pierden, por los que están sin Dios, Dios tiene mucha compasión por ellos. Miren lo que pasa en el corazón de Dios también en su santa morada, en ese lugar tan especial donde Dios está. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, de los más débiles. Él se muestra en su carácter como defensor. En lo más profundo de su corazón, una marca que tiene Dios es que Él es defensor y que Él es padre de huérfanos, de órfanos. Es un llamado expreso a imitar el corazón y el carácter de Dios. La iglesia tiene que imitar ese corazón que Dios tiene, ese apasionamiento que Dios tiene
por los más débiles. Esto es muy claro en la Biblia. Y quiero decir que no necesariamente estos huérfanos y viudas solamente quedan más o menos caracterizados para el Antiguo Testamento. Hay nuevos rostros de orfandad. ¿Nuevos rostros de orfandad estaban? Orfandad. Nuevos rostros de viudez y nuevos rostros de extranjeros o migrantes en Latinoamérica. Cada vez más encontramos más huérfanos modernos, huérfanos, madres o hijos o filios de madres solas o madres solteras en Latinoamérica. Por el machismo, por la pobreza, por la migración también, muchas veces se quedan solos los meninos y meninas en sus casas. Y el tema de la viudez igual, madres solas, cada vez más fuerte esa situación en nuestra región, en Latinoamérica. Y el tema de la migración, con todos sus elementos de tráfico y de trata cada vez es más fuerte. Ya la migración interna entre países aquí en Latinoamérica se da muy fuerte. Y justamente ligado al tráfico de comercio sexual y de trata para explotación del trabajo. Entonces, me gustaría que observen, cuando hablemos de huérfanos, viudas y extranjeros, con los nuevos rostros, los nuevos desafíos que tenemos para la iglesia. Si 30 veces aparecen en la Biblia mostrándose juntos este grupo sociales, 3 grupos sociales muy frágiles, muy vulnerables, Dios diciéndole a la iglesia, levántate y haz algo por ellos, con las nuevas dimensiones y desafíos. Entonces tiene un llamado más al imitar el carácter de Dios, que en su santa morada Él es defensor y Él es padre de huérfanos. Pero el segundo es en Éxodo 22:22, dice, a ninguna viuda y órfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlo y ellos claman a mí, ya te la verás conmigo, ¿no? Es el Señor diciendo, si tú le haces algo a estos huérfanos, si tú cruzas el lindero de los huérfanos, si tú le haces algo a ellos, yo me levantaré como defensor y verás lo que te va a pasar. Pero era un llamado a no abusar ni a explotarlo. El Señor se ponía como un defensor muy claro ahí. Y en el Salmo 82:3, ya no solamente el Señor se pone de defensor de ellos, sino también pide a su pueblo. Y hay muchos versículos parecidos diciendo, defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia. Como ya un llamado a la acción de la iglesia de su pueblo. Ya no solamente tengas el carácter de Dios de defensor, ya no solamente no lo aflijas, no Dios poniéndose como defensor de ellos, sino también hay un llamado de Dios a salir y hacer justicia a los más débiles, a los que están desprotegidos. En este caso, ¿cuántos meninos y meninas que van a estar desprotegidos, que requieren nuestra ayuda y atención en esta campaña? ¿Estamos bien hasta ahí? Más o menos no. ¿Se entiende? Mucha gente dice no. No, si no entienden, en el break conversamos. Pero entonces voy poniendo la figura que con grupos vulnerables el Señor tiene un corazón especial. Con grupos vulnerables el Señor demanda acción también de su pueblo. Con grupos vulnerables el Señor tiene una carga de defensor muy fuerte en su corazón. Yo quisiera que pongamos la vista en Job. ¿Se acuerdan de Job? La paciencia de Job. Job se llama Job. Job. La paciencia de Job. Y vean en Job cuántas veces aparece también la situación de los órfanos. En Job 22:9 dice, a las viudas enviaste vacías, a las viudas, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Es decir, había violencia y sufrían violencia física.
¿Las demandas de violencia física en Brasil son altas o no? De violencia doméstica hacia las crianzas. Cada vez es más fuerte en todos los países. Violencia dentro de la propia casa, violencia doméstica. Bueno, se les quebraba a los huérfanos también los brazos. Los usureros le quitaban sus pocas pertenencias, sus pocas posesiones. Dice Job 24:3. Se llevan el asno de los órfanos y toman la prenda del buey de la viuda. Usureros que ponían intereses mucho más altos. Es bueno ser un prestador solidario que te quiere ayudar, pero estos eran esos prestadores usureros que ponen intereses muy altos y al final le quitaban todas sus posesiones. Y Job decía, ¿no? Este es un tema que hay que hacer algo. Miren lo que dice Job 29:12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al órfano que carecía de ayudador. Este es un pasaje que a mí me faló mucho. Como Job también caracterizaba en carne propia las características de un defensor. Él libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Job se levantaba como un ayudador para los más vulnerables, para los que necesitaban de un ayudador. ¿Cuánto necesita la iglesia seguir el ejemplo de Job? Ser aquella iglesia que se levanta como ayudador para aquellos que requieren de una ayuda en su momento difícil. Yo creo que en esta campaña que ustedes van a hacer, este es un mensaje muy precioso que podríamos asumir. Ya no solamente es Dios, sino es un hombre que ponía en práctica la visión de poder ayudar al más desvalido, al que necesitaba la ayuda. Yo libraba al pobre que clamaba y al órfano que carecía de ayuda, yo era su ayudador. Y bueno, voy avanzando. En Jesús también uno puede observar algunos elementos y características de ese defensor que deberíamos todo como iglesia seguir y asumir. ¿Recuerdan Marcos 10, 13 al 16? Creo que es un pasaje muy importante para el trabajo de protección de la niñez. Creo que para tener una buena base bíblica de protección de la niñez hay que entender el corazón de Dios y ver cómo también responde a situaciones difíciles. En este caso, recuerdan la situación, venían pais y mais trayendo niños a Jesús para que los bendiga. Y los discípulos dice que los retraían o los sacaban de lado, los reprendían. Pero que Jesús, cuando vio esta situación, esta injusticia, Jesús se indignó. Y creo que este es un mensaje fuerte y que hemos repetido una y otra vez en varios lugares. Tenemos que tener un ministerio de indignación. Tenemos que empezar a crecer en el ministerio de indignarnos, si hay una palabra. Si vemos situaciones difíciles, no está bien que sigamos tranquilos, sin ver circunstancias que nos dejen sin reaccionar de una forma indignada, fastidiada. Indignación es una palabra aquí en portugués, ¿no? Dios se puso bravo, Jesús se puso bravo ahí, se puso molesto por la situación de injusticia que estaba observando. Creo que más y más con estas circunstancias que observamos, meninos que son abusados de 1 a 2 años, me contaba una hermana temprano que trabaja con la iglesia baptista, cómo le llegan a su lugar de abrigo, se llama. Meninos de 1 a 2 años que han sido victimados y abusados sexualmente en su casa. Eso me dolía tanto cuando solamente escucharlo es terrible y
Y no debería quedarse la iglesia tranquila con situaciones así. Pero a veces pasa que observamos circunstancias y ya son parte del escenario y del contexto. Y nos acostumbramos ya. Nosotros pasamos por lugares y vemos circunstancias de pobreza, de injusticia, y ya son parte del paisaje. Y no nos sentimos indignados. Yo creo que Dios debería empezar a trabajar un poco más en la iglesia y trabajar en nuestros corazones para que se indigne y se ponga bravo en circunstancias donde hay que ponerse bravo, donde no está bien que circunstancias sigan pasando, donde no podemos pasar que algunas injusticias sigan caminando. Creo que Dios debe hacernos acrecentar el nivel de indignación. Amén. Esa es una tarea importantísima que creo que debería ser parte de cualquier modelo de protección de la niñez. Que nuestro corazón sea de carne sensible y que se pueda quebrar con circunstancias que indignen el corazón de Dios, que también nos puedan indignar. Pero el pasaje de Marcos 10:13 también fala que no solamente Jesús se puso difícil, indignado, se indignó muy fuerte, sino que también creo que parte de la labor de la iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, es que extendió sus brazos a los meninos y a las crianzas, los puso en sus piernas, oró por ellos y los bendijo. Creo que esa es la labor de la iglesia. En tiempos donde a veces hay que diferenciar diversos tipos de toques, porque ya se han distorsionado algunos toques, hay que enseñarles a los meninos y a las crianzas que sepan diferenciar qué toques son sanos y qué toques no son sanos. La verdad que es parte de la situación ahora. Creo que la iglesia está llamada a tener toda una expresión de afecto pastoral y que vaya caminando junto. Indígnate, levanta tu voz profética, levanta una voz contra la injusticia, pero después extiende tus brazos, ama y protege y cuida, bendice, trata de afianzar y empoderar a las crianzas que tienes a tu alrededor. Creo que este es el modelo de Jesús. Había una combinación muy preciosa de ese ministerio profético que se levanta con indignación sobre situaciones de injusticia, pero a la vez había un afecto pastoral. Y voy a contarle una anécdota que creo que a algunos les puede ayudar. Sé que eso pasa en Perú nada más. Yo tenía un amigo peruano, un pastor peruano, él tenía unos proyectos sociales de muy buena calidad, trabajaba en coordinación con el gobierno, tenía fondos del gobierno holandés que le ayudaba para tener máquinas, para que los adolescentes trabajen y hagan trabajos de metal mecánica. Cuando uno veía los programas eran maravillosos y decía, wow, qué tremendo esfuerzo de cooperación que este hermano tenía, amigo mío. Pero una vez hablando y compartiendo, yo le decía la importancia de, al menos, de los líderes, de los siervas de Dios, de seguir el modelo de Jesús también. Que no seamos pastores ejecutivos, pastores de mucha proyección y que no tengamos tiempo para la crianza, de acercarnos, abrazarlos, bendecirlos como Jesús hacía. ¿Entienden eso? Cuando yo le dije eso a mi amigo dijo, Enrique, pero tú sabes, yo tengo muchas cosas que hacer, yo delego eso y hago. Está bien, uno puede delegar. Y estoy muy ocupado, mi agenda es muy ocupada. Así me dijo. Y yo le dije, ¿y tu agenda es más ocupada que la de Jesús? Le dije. No me digas que tu agenda es más ocupada que la de Jesús. Separa tiempo para ella, le decía. Dale un tiempo para las crianzas. Jesús tenía una agenda muy grande y muy importante, pero sabía priorizar. Y daba un espacio especial para las crianzas. Tenía una voz de defensa, de protección, de indignación contra las injusticias que hacían que los meninos no tengan alcance a los beneficios y bondades del reino de Dios. Pero también
él mismo extendía sus brazos y los traía, los acogía y los podía bendecir y los podía tener en sus brazos para orar por ellos. Creo que es un buen modelo, que en Jesús se combina muy bom. Y me alegra mucho que en Marcos aparezcan estos dos versículos seguidos, el versículo 14 y 16, 15, 16 seguidos ahí, mostrándonos esa verdad. Pero Jesús también en Mateo 18, si ustedes leen Mateo 18, es precioso también como el Señor se levanta como representante de los meninos, de las crianzas, y empieza a decir muchas frases tan importantes. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos meninos, lembran esos pasajes, ¿no? Cualquiera que les ponga tropiezo a estos meninos, mejor le fuera que se ponga un cordón, una cuerda, y se tire con una piedra de molino al mar, ¿no? Esa era parte de un versículo que nos hace ver también el carácter del Señor Jesús en situaciones de abuso o de violencia hacia los meninos y meninas. El Señor se ponía como defensor también. Creo que este es otro de los conceptos, características de un defensor, que creo que se dan muy claramente. Tiene un corazón que en la santa morada, como decía el pasaje, se quiebra, ¿no? Y es defensor de los más débiles. Se pone como ayudador en frente de circunstancias difíciles de los que claman por ayuda. Y se indigna, tiene un corazón sensible para indignarse por situaciones de injusticia y de abuso, pero también tiene un corazón de afecto que los abraza. Y en este caso, en Mateo 18, es uno que se pone al costado de ellos y puede decir, cualquiera que hace daño a este menino, a esta menina, de alguna forma se la va a ver conmigo. El Señor se ponía de lado. Eso es un defensor también. Un defensor es aquel que se pone de lado de las nuevas generaciones, de las crianzas, y levanta su voz. Aquellos que no tienen voz necesitan de una voz, como dice Proverbios. Levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Y en este momento Jesús estaba haciendo eso. Estaba levantando una voz por aquellos que no tienen voz. Esa es otra característica de un defensor, que va a ponerse al costado, que va a estar al costado del menino, de la menina, y va a ayudarles a levantar una voz. Pero más abajo, en ese mismo pasaje, también se habla que el Señor decía, y no menosprecien a una de estos meninos o meninas. ¿Se dice menosprecien también en portugués? ¿Sí? ¿Qué es menospreciar? Es bajarle de valor, ¿no? Ponerle menos precio, ponerle menos valor a la vida de alguien. En este caso el Señor estaba diciendo, no menosprecien, no pongan en una categoría de infrahumanos o de pequeñas personas o de semihumanos que no tienen la dignidad que Dios les da. No los menosprecien. Era un pasaje muy claro. Y habían en el tiempo de Jesús muchas formas de ver a las crianzas que contradecían mucho el mensaje que Jesús estaba trayendo. Jesús estaba trayendo un mensaje de dignificación para las crianzas. Crianzas que no eran consideradas como personas, que no las contaban. Dentro de la multitud no se contaban mujeres ni crianzas. Jesús los ponía en el medio diciendo, son importantes y son inclusive partes legítimas del reino de Dios. Pero habían algunas palabras griegas que más o menos daban a entender la forma como se entendía la irrelevancia y el menosprecio que había por los meninos y meninas en esas épocas, que muchas veces todavía queda en algunos lugares en la iglesia. Pero paidión eran irrelevantes. Mikroi, poca cosa. Estonoi, los débiles. Nepioi, sencillos e ingenuos. Y estalloi, los últimos. Eran palabras peyorativas o de menosprecio para ellos.
Esa era la visión que había. Inclusive en el tiempo romano, el padre tenía la patria potestad para poder decidir si un niño o una niña vivía. Dentro del tiempo podían tirar a los niños en la calle y le llamaban los expósitos, que eran expuestos ahí en la calle. Podían ser muertos ahí o alguien podía venir y recogerlos y tenerlos como esclavos o tenerlos como siervos o cualquier cosa. Pero el cristianismo con la visión que el evangelio traía, creo que iba dignificando, iba interviniendo en la cultura en cierta medida. Y historiadores de la época se sorprendían ver cómo los cristianos recogían a los niños expósitos para salvarlos y criarlos, que luego los llamarían alumnos, según lo explica San Agustín. Era una perspectiva distinta. Para el cristianismo sí tenían un valor. Y ese niño expuesto ahí en la calle podía ser rescatado porque tenía valor y dignidad delante de los ojos de Dios. Toda una situación difícil donde la contracorriente que el evangelio traía y proponía era de esperanza y dignidad para las crianzas. Hay mensajes de esperanza que el Señor siempre presentó sobre las crianzas en la Biblia y que puede también ayudarnos dentro del marco de la protección y políticas o esfuerzos de protección de la niñez. En Zacarías 8:5 dice una frase preciosa que puede estar iluminando hacia dónde podemos estar trabajando como parte de las visiones futuras que el reino de Dios nos da, que impactan el accionar del reino de Dios ahora también. Los meninos y las meninas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Una visión del futuro, del reino de Dios futuro, planteaba que los meninos y meninas iban a jugar tranquilamente en las calles. ¿Cada vez eso se da o no en las calles de Brasil? Es cada vez más complicado, ¿no? Por diversas razones. Cada vez hay más peligro. Hay más lugares donde hay que proteger más y más a los meninos y meninas. Pero esta es una visión clara que el Señor desearía que se pueda dar en esta visión de futuro del reino. Los niños y niñas, las meninas y meninos volverán a jugar. Un pastor colombiano decía en una de sus visitas a Europa, estuvo conversando con otro pastor cuando veían, creo que estaban en Suiza, y veían el río que pasaba tan limpio allí en Suiza. Y ellos estaban en Latinoamérica, creo que los dos eran colombianos, y él decía, yo creo que Colombia será distinta cuando yo vea el río que corre, que cruza Medellín, limpio como este río que está acá, como un indicador, ¿no? Un indicador de que de alguna forma la situación está cambiando. Pero él dijo, recuerdo muy bom esto, o lembro muy bom, dijo, pero hay un indicador también, que en Medellín, en el tiempo que él lo decía, había mucha guerra civil, mucha droga, y los meninos iban con armas a los proyectos donde Compasión atendía, ponían sus armas antes de entrar al proyecto. Era difícil ir a esos proyectos. Pero él decía, uno de los indicadores podría ser ese también, que las crianzas, que los meninos y meninas vuelvan a jugar de una forma tranquila en Medellín. Que se pueda dar esa libertad, que ellos puedan expresarse jugando y creando el mundo otra vez con tranquilidad. Y creo que eso sería algo que nos podría siempre alentar. Había otro pasaje en el mismo Isaías, en Isaías 65:20, donde está la visión de Dios para las crianzas, que nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días. La mortalidad infantil también decrecería. Esa es la visión de Dios. El Señor los usa como metáfora del reino, los pone como en un lugar especial,
Voy a pasar porque ya me están diciendo que tengo 10 minutos. Yo no entiendo mucho el portugués en days. ¿Verdad? Yo no entiendo el portugués en days. No, sí voy a tratar. Pero voy a tratar entonces de hacer el giro y ver cómo el Señor estaba empezando a ponerlos en otro lugar, en otro nivel de visión de la sociedad. Los estaba empezando a dignificar. Y niños y niñas en la historia, o meninos y meninas en la historia del pueblo de Israel, aparecen cantidades de meninos y meninas. Ustedes saben que en la historia de Latinoamérica, yo he estado yendo país por país preguntando cuántos meninos o meninas aparecen en la historia propia de Israel, de cada uno de sus países. En Perú solamente aparecen como grupo social los meninos y meninas en el tiempo del imperio incaico, en el imperio colonial de forma general. Recientemente, hace 10 años, un menino que ha sido parte de la historia antisubversiva en Perú fue señalado al menos. Pero la mayoría de la sociedad, y yo sé que la sociedad brasileña no será distinta, no tienen registrados en su historia meninos y meninas. ¿Es verdad? En Brasil tienen ustedes muchos meninos y meninas registrados en la historia de los libros que los estudiantes estudian en las escuelas. Muy pocos, ¿no? Si los hay, están contados. Yo he encontrado en México meninos que no se conocían el nombre, pero que habían participado en la guerra de Estados Unidos y México. En Uruguay un menino Dionisio Díaz, que había estado también salvando a su hermana pequeñiña de una violencia doméstica, pero muy contados. Pero en la Biblia aparecen cerca de 19, 21 veces meninos y meninas con nombres propios. Ustedes recordarán muchos de esos. David, Samuel, ¿quién más? José, Moisés, Josías. Y podemos contar Jesús mismo, Juan el Bautista, meninos y meninas desde el vientre de la madre, con nombres propios apareciendo en la historia y en el registro sagrado. Señor, considerándolos ya personas que puedan ser consideradas dentro de la misión misma de Dios. David cambiando la historia del pueblo de Israel, matando a Goliat, cambiando esa historia de oprobio, de vergüenza, por una de gloria y de victoria que un joven, un adolescente pudo cambiarlo. Entonces, Dios los ve de una forma distinta, los ve también contribuyendo en la misión de Dios. Uno observa a la niña que era cautiva dentro de la casa, ¿se acuerdan del general asirio? Y cómo de Naamán, lembran, como ella también fue participante y habiendo sido entrenada y conocedora de las cosas de Dios, le dijo: yo conozco a alguien que te puede sanar, conozco a alguien que te podría dar una salida a tu problema. Había soluciones. El niño de los 5 panes y 2 peces también, aunque no aparece su nombre, ni la niña siria, ni la niña cautiva en el imperio asirio conocemos su nombre, ni de este niño de 5 panes y 2 peces tampoco no conocemos su nombre, pero él era un recurso comunitario, él estaba poniendo lo que tenía para que Dios lo multiplicara. Como que Dios estaba dejando y posibilitando que los meninos también contribuyan, meninos y meninas, como agentes de la misión de Dios. Y quiero acabar con esto, no sé cuántos minutos tengo. Pero la visión de que todo menino y menina ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, que por lo tanto son sujetos de valor y dignidad. Este es un tema que la campaña de Ama a tu prójimo, una más, tuvo como parte dentro de su estructura. Tuvimos una campaña que aquí, Maos Dadas, también se asimiló a la campaña, el movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud lo trabajó. Y la visión era plantear 3 mensajes en esta campaña. El primer mensaje era, porque era una campaña de prevención de la violencia y de maltrato y una propuesta de buen trato a la sociedad desde la iglesia.
Y el primer mensaje que se planteó es que todo niño y niña sea considerada como persona, como digna de ser respetada como persona. Ese era uno de los primeros mensajes. El segundo, que toda iglesia sea protectora y que pueda capacitar a los pais para que tengan un buen trato con ellos. Y el tercero, que los meninos y meninas y adolescentes sean agentes también de transformación y sean planteamiento de las salidas y las soluciones para este tema. Entonces había una campaña de vacunación simbólica que el Ministerio de Claves de Uruguay lo ofreció para esta campaña. Pero en el primer mensaje dijimos cuán importante era quebrar en el subconsciente de la gente, en la iglesia y en la sociedad, la visión de que los niños y niñas no son personas. Creíamos que el subconsciente todavía hacía mostrar claramente que no se consideraba al menino o la menina como persona. Si el menino o la menina venía y nos decía algo, lo obviamos, tranquilo, porque subconscientemente no creemos que es persona. Nos falaba, ni le hacíamos caso, no es problema. Le podíamos hacer esto y no nos iban a responder porque en nuestro subconsciente no son personas. A veces he visto también cuando han llegado a mi casa o en diversos lugares adultos y meninas juntos, y el saludo se da entre adultos nada más, y a los meninos y meninas se les deja ignorando ahí. Porque hay un subconsciente que todavía nos hace ver que meninos y meninas no son consideradas como personas. Entonces, ese era uno de los temas que decíamos, tendríamos que trabajar fuertemente en nuevamente revalorar que para el Señor son personas creadas a la imagen de Dios. Y que no solamente eso, tienen un aporte que dar. Vieron a la niña cautiva, tenían una solución. El niño de los 5 panes y 2 peces tenía un aporte, recurso comunitario. David fue un agente de cambio de la historia de su pueblo. Entonces, en toda política de protección o en todo tipo de trabajo que quiera hacerse en el campo de protección de la niñez, debe considerarse esas 2 dimensiones. Hay que protegerlos, hay una responsabilidad adulta en poner medidas para protegerlos, pero hay una responsabilidad adulta también de empoderarlos, de darle el espacio que ellos se merecen, dejarlos que participen y que den soluciones también a las diferentes circunstancias que se den. Y esto se da en este último cuadro que plantea Filkenhorst, que es uno de los gurús en el tema de protección de la niñez allí en Estados Unidos. Él ha trabajado muchas de las políticas en las escuelas, en muchos temas muy controversiales, pero hizo una propuesta muy interesante. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene que pasar un abusador para abusar de un menino o menina? Los 2 primeros son obstáculos que están dentro del abusador. Falta de motivación, a veces son provocados por circunstancias externas como pornografía o a veces por la misma menina, menino, ellos pueden tener motivación a hacerlo. Si eso pasa, el segundo obstáculo son los inhibidores internos, cosas que están dentro también del abusador, que empiezan a decir, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi iglesia si lo hago? ¿Qué dirá la sociedad? ¿O qué me pasaría a mí si me atrapan? Hay inhibidores internos que lo hacen decir, no voy a hacerlo o sí voy a hacerlo. Estos 2 primeros obstáculos que están al final de la presentación, esos 2 primeros obstáculos, no podemos hacer nada porque están dentro del sujeto, de la persona. Pero en los 2 últimos sí podemos hacer. Y creo que con eso les podría dejar el desafío. Tenemos que trabajar en los inhibidores externos. Los inhibidores externos, que básicamente son las políticas o compromisos de protección que tengamos en nuestras iglesias o en campañas, que podamos poner claramente que aquí en esta iglesia, si quieres trabajar con meninos y meninas, vas a tener que seguir ciertas pautas, te vamos a entrevistar, vamos a conocer de dónde vienes, quién eres, vas a firmar un convenio para poder trabajar con los meninos, donde no vas a poder estar solo con un menino o una menina. Los meninos y meninas van a saber a quién acudir cuando haya una situación de riesgo. Es decir, las políticas
de protección de la niñez, cuanto más claras estén, es más difícil que un abusador cruce eso. Cuando están muy bajas, es mucho más fácil que un abusador entre y abuse de un menino o una menina. Son parte de las realidades. Un misionero que estuvo trabajando este tema de las políticas empezó a decir, qué ingenuos éramos, qué ingenuos. Pensábamos que aquí dentro del campo de la misión no podía pasar. Y ahora hay 48 agencias misioneras trabajando este tema porque muchos casos se han dado. Y la última es la resistencia misma del menino o de la menina. Si no entrenamos a los meninos y a las meninas para que sepan circunstancias de riesgo, cuáles identificar toques buenos, toques malos, o circunstancias en el tráfico que son patrones muy parecidos, que siempre hay ofertas muy parecidas en todos lados, ven a trabajar, vamos a tenerte en una situación mucho mejor. Si no les enseñamos, si no les advertimos, si no les entrenamos y empoderamos, vamos a tener una débil propuesta de protección o de campaña. Tenemos que entrenarlos. Ellos mismos tienen que dar salidas y soluciones y autoprotegerse de circunstancias difíciles. Que Dios nos ayude y que seamos una iglesia que tenga un corazón apasionado por la niñez, así como el Señor la tiene. Que Dios le bendiga, hermanos queridos. Muito obrigada, Henrique, por essas palavras. E tudo isso que nós pudemos ver aqui na transparência, nós esperamos disponibilizar no site. E vai ficar mais fácil para você poder fazer a consulta. Nós temos nesse caderno, na página 8, queria que você abrisse agora. Nós teríamos um momento de discussão em grupo sobre esse tema que nós acabamos de ouvir. Mas devido aqui à programação, nós tivemos que fazer um ajuste, mas eu quero que você pelo menos ache aí as perguntas que foram propostas, porque depois você pode fazer esse exercício em casa. Amanhã nós vamos ter um tempo também para fazer esse exercício aqui na plenária da manhã. Mas veja só, na página 8, a pergunta 1. Façamos um exercício de memória. Você acabou de ver vários versículos, então você até deve ter anotado. Lembre-se de passagens bíblicas que revelam o caráter de Deus como protetor das crianças. O que você pode aprender? A segunda. Você acha que estudamos o suficiente sobre isso? Você tem ideias criativas para estudarmos sobre esse assunto com nossas igrejas? Então, nós teríamos um tempo, não vamos ter, mas fica aí a dica para você, então, num outro momento, estudar e ler. Talvez você pode fazer essas perguntas também para educadores na sua organização, também para voluntários na escola dominical. Então, tudo isso vai te ajudar. Agora, nós gostaríamos de orar, Henrique. Eu queria pedir que a Elce viesse aqui, porque nós acabamos de falar sobre direitos de criança e adolescente, nós acabamos de falar do envolvimento da igreja, a nossa atitude frente aos direitos e à proteção de crianças e adolescentes, e nós queríamos orar, então, queria pedir que o Henrique orasse por nós, que somos igreja brasileira, para que os corações sejam abertos, né? Eu pedi que a Elce viesse aqui, porque a Elce representa a Rede Mãos Dadas, que é uma parceira no encontro. A Rede Mãos Dadas, especificamente, ela atua nessa área da defesa de direitos de crianças e adolescentes, e através da Rede Mãos Dadas nós temos aí muitas organizações, igrejas, que precisam ouvir tudo isso, e queremos então pedir que o Henrique possa nos abençoar nesse momento. ¿Podemos pararnos todos? Querido Pai, te damos muito obrigado, Señor, por este tiempo de compartilhar tu palabra y por tener desde tu corazón, Señor, algunas direcciones, principios que alimentan y nutren nuestro caminar en la misión de Deus, Señor. Y Padre, yo quiero poner Mãos Dadas en tus manos, Señor, para que tu poderosa
mano, Señor, también les acompañe y que puedan, Señor, ellos estar teniendo, Señor, la valentía, el corazón, Padre, tuyo, Señor, para levantar una voz en defensa, Señor, de las crianzas aquí en Brasil, que puedan ser también portadores de esperanza para la iglesia, Señor, alentando, animándola a Dios para que pueda alcanzar a tantas generaciones, Señor, nuevas generaciones aquí en Brasil y puedan ser, Señor, portadores de una visión nueva, Dios, para las futuras generaciones aquí en Brasil. Señor, en este tiempo de estar definiendo estas campañas, estas decisiones, Señor, en cuanto, Dios, a la prevención, Señor, del tráfico, Dios, en este tiempo del mundial, yo te pido, Padre, que tú estés dándole sabiduría, Señor, claridad de con quiénes coordinar, Señor, y estar parte metido y entretejido de esta red de la sociedad también, como ser parte, Señor, de la solución, Señor, con propuestas creativas y buenas que son nutridas desde tu palabra, Señor, con palabras también que Señor, salgan con valentía, Señor, y con indignación cuando veamos circunstancias difíciles, que podamos levantar nuestra voz por aquellos que no tienen voz, que podamos ponernos al costado de ellos, Señor, y que podamos ser, Señor, aquellos ayudadores que se levantan, Señor, para, Señor, tener una voz, Señor, y un acompañamiento adecuado, Señor, en este tiempo. Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda a Esli, ayuda a todo el liderazgo de Manos Dadas, Señor, para que tu mano preciosa, Señor, sea bendiciendo todas sus iniciativas, Señor. Todos los planes y estrategias sean bendecidos, abençoados, Señor, por tu mano, Dios. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú te glorifiques en toda acción y que le des la sabiduría, la valentía y las estrategias adecuadas para hacerlo. En nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Podem sentar. Quando o pessoal da coordenação da Renas nos comunicou que o tema deste ano seria focado na criança, eles também nos perguntaram como que Mãos Dadas poderia contribuir. E nós participamos na elaboração do programa e tal. E uma das coisas que eu sugeri, e que não foi acatada, é que a gente brincasse. Aí o pessoal não quis brincar. Aí depois eu sugeri que a gente dançasse. E ninguém quis dançar. E eu sugeri que a gente fizesse coisas lúdicas, interessantes, diferentes. E a única coisa que eu consegui passar foi: vamos contar histórias. Então, eu vou contar uma história para vocês agora. Todos nós aqui temos histórias. E se tem uma coisa que eu gostei de ouvir do Henrique Pinedo, que ele falou aqui agorinha, é que Jesus abriu espaço na agenda dele para gastar tempo com as crianças, né? E talvez uma forma que fosse agradável tanto para nós como para a criança seria contando histórias. Então, esse ano, eu pesquisei uma história que está na minha família e eu estou contando isso para vocês até como um incentivo para vocês pesquisarem as histórias que estão nas suas famílias também e que vocês compartilhassem. Eu teria o maior prazer de fazê-la conhecida em todos os cantos do mundo que eu puder. Essa história que eu vou contar aconteceu no dia 17 de julho de 1943. Uma mulher de 32 anos estava morrendo e tinham 5 crianças que ela estava deixando. E ela sabia que estava morrendo. Então, nesse dia, que era o último dia da vida dela, ela pensou numa forma de se despedir. O filho mais velho tinha 8, a segunda tinha 6, a terceira tinha 4, a quarta tinha 3 e tinha um bebê de 6 meses. Então, ela pediu para os mais velhos aprenderem uma música e cantar para ela. Então, essa música foi ensaiada, eles se vestiram como se estivessem indo para a igreja e foram até ela na cama, né, no quarto, e ela os recebeu. E a música dizia assim:
Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Tem muito batista por aqui, gente. Aí, e ela faleceu nesse dia. Antes de deixar as crianças irem, ela pegou uma por uma, abençoou e pediu para Deus que não deixassem que elas se afastassem da fé. Na última oração, com a menina de 6 meses, ela chorou e falou que, infelizmente, essa filha não ia se lembrar dela. Então, agora a gente passa para 17 de julho de 2013, 70 anos depois, e aí eu fui fazer a conta do que tinha acontecido. Então, a minha mãe era a segunda. Ela tinha 6 anos na época. Esse ano ela fez 50 anos de ministério ininterruptos, como missionária. O meu tio, o mais velho, foi um crente fiel, passou um tempo na adolescência que foi muito difícil e tal, mas ele voltou e ele foi presbítero na igreja dele, presbiteriana. E a família toda continua na fé. E a número 3 é a melhor apoiadora da minha mãe em ministério, tem um filho que é pastor e tal. O número 4, que tinha 3 anos na época, é aquele crente de banco, né? Que vai na igreja no Natal e talvez quando alguém morre. E a de 6 meses não tinha manifestado nenhum interesse de voltar para a igreja, foi criada na igreja, mas tinha saído, até 3 anos atrás. 3 anos atrás, ela me visitou por 1 mês. E durante esse mês, a gente conversou muito. Ela estava querendo se tornar espírita. E eu, conversando com ela, falei assim, qual que é o problema, né? E o problema dela era com o inferno, tinha problemas teológicos, e a gente conversou muito e tal. De forma que, nesse ano, ela voltou para a igreja. E está muito firme lá. E foi também nesse ano, alguns meses depois que ela voltou, que a babá que tinha levado as crianças para despedir da minha avó, contou. Essa senhora está com 84 anos hoje, e foi pela primeira vez que ela contou que a minha avó tinha feito essa oração. E tinha chorado em favor dessa menina de 6 meses. Fim da história. Quem orou por você? Alguém orou por você. E aí, outra pergunta. Foi antes de você nascer? Foi depois que você nasceu? Quando foi? Por que você está aqui? Ou você acha que você está aqui sem que alguém tenha intercedido diante do Pai por você? Né? Então, nesse encontro, nós vamos ter momentos de oração e nós temos uma sala especial de oração que foi criada e colocada lá de propósito para você passar e orar. Interceda, porque oração, gente, não tem prazo de validade. É só isso.